Llevo trabajando en esta noble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque nos desempeñamos en empresas diferentes. Hago mención de esto porque una de las características principales en las que diferimos es que, a diferencia de mi hermano, la empresa en la que yo estoy no me permite llevar acompañantes, razón que me llevó a vivir todas las anécdotas en soledad. Algo que de cierto modo es ventaja para muchos, pero hay ciertas vivencias que quizás no ocurrirían estando acompañándonos de alguien, porque estoy seguro de que cuando estamos solos, el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto me sucedió hace unos pocos años, en uno de los tantos viajes que hice en la Ruta 52 cerca de la cordillera fronteriza de Chile-Argentina. Eran las 11:15 aproximadamente. La noche fría, típica del clima, mantenía impaciente mi deseo de llegar al destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión obstruyó mi viaje, dejándome absolutamente solo, parado a la intemperie de la oscura y congelada carretera. Desde ese instante supe que algo malo pasaría. Cuando me bajé del camión, una brisa seca heló mi cara de inmediato. Quise acelerar el proceso de revisar el motor y todo lo necesario para encontrar el desperfecto. Dando por concluida mi búsqueda sin resultado positivo, nada técnico justificaba el mal funcionamiento del camión, ni mucho menos el motivo por el que no podía darle arranque. Maldije en voz alta, como quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia. Nada más me quedaba por hacer. Dependía de algún otro camión que pasara por el lugar para poder pedir ayuda. Lamentablemente, dada la ubicación donde me encontraba, seguramente pasarían horas antes de volver a ver a alguien por allí, o al menos eso es lo que pensaba. Media hora después, empecé a tener una leve sospecha de que en realidad yo no estaba tan solo como creía en ese inhóspito sitio. Una cinta flameante colgaba de un pequeño soporte a la orilla del parabrisas. Esta me indicaba la furia de la brisa helada que castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina con calefacción, sabía que de igual modo, tarde o temprano, podría averiarse. Entonces, yo también sufriría los estragos del frío. Estaba meditando aún en eso cuando de reojo percibí una sombra pasar por la ventanilla del lado del acompañante. Por instinto, volteé para mirar, pero solo me encontré con la oscuridad. No había terminado de reincorporar mi vista al frente cuando escuché un golpe lateral en el acoplado del camión. Me quedé atento por unos segundos, con el fin de distinguir si lo que había oído fue provocado por el viento. Pero un nuevo golpe me convenció de que se trataba de algo más. Alguien o algo estaba allí afuera, golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme, no sin antes tomar un arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos para protegerme de un olor pestilente, insoportable, que surgió de la nada. Pero no fue solo eso, todo el ambiente parecía haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal. El firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, y algo más espeluznante todavía, que me dejó inmóvil de miedo, fueron unas sombras humanoides que estaban paradas a unos metros de mí. Eran figuras tan negras que sobresalían de la misma oscuridad. Estaban tiesas, sin hacer nada. Segundos después, volví a escuchar el golpe. Giré mi cabeza y vi a dos de esas cosas, prendidas del acoplado, cerca mío, tan cerca que los reconocí como los que despedían ese fétido olor. Solo alcancé a ver escasamente sus rostros deformes, porque horrorizado me subí al camión, asegurando las puertas e instantáneamente empezaron a provocar
el caos. Paulatinamente, todo el camión empezó a balancearse hacia los costados. Era como si lo empujaran de ambos lados con una fuerza descomunal. Podía sentir cómo las ruedas se levantaban del suelo para luego caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezaron a rasgar los vidrios de la cabina, en tanto yo gritaba, desesperado, «¡Dios, sálvame, por favor!». Al instante, todo se quedó quieto, junto a un silencio abismal. Abrí los ojos, rogando que todo se tratase de una pesadilla de la que acababa de despertar. Pero no. Sobre el vidrio roto del parabrisas vi pegadas a esas cosas que ahora pude contemplar claramente. Sin duda, algunas parecían demonios, seres de rostros monstruosos, de grandes bocas con muecas vacías de matices humanos. Ellos, al verme en esa frágil condición, lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos más hasta que finalmente partió las ventanas en 1000 pedazos. No sé qué ocurrió después. Perdí la conciencia y lo último que recuerdo es ver esos ojos brillantes mirándome fijamente. Un camionero me salvó al encontrarme horas después. La hipotermia casi acabó con mi vida al estar expuesto al clima durante todo ese tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había espacio en el que no estuviera destrozado. Un accidente provocado al haberme quedado dormido fue toda la razón que dictaminaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó en mi historia, pese a ser uno más de los que formaban parte de la extensa lista de accidentados en ese tramo de la carretera. Todavía trabajo para la misma empresa, pero solo abarco destinos en las zonas locales, estas que están plagadas de tránsito permanente. Eso es lo que elegí, pues si me toca perder la vida conduciendo un camión, indudablemente prefiero que sea cerca de una ciudad y no a manos de los demonios en aquella carretera de la Ruta 52. Eran aproximadamente las 3 a.m. Me encontraba viajando hacia California, justo antes de llegar a la zona residencial. Disminuí la velocidad a aproximadamente 40 kilómetros por hora cuando apareció aquel hombre de la nada. Una figura anormalmente alta con una gabardina negra y un sombrero apareció de pie en mitad de la carretera. Debía de medir unos 2 metros de altura. Mi compañero y yo lo miramos y ni siquiera se inmutó, incluso cuando pasamos a su lado. Los dos nos miramos con los ojos muy abiertos y gritamos, ¿viste eso? ¿Qué mierda fue eso? Lo juro, se nos puso la piel de gallina. Los dos estábamos en una especie de shock. No pude dejar de pensar en ello durante un par de días. Mi amigo y yo nos detuvimos en una sombría parada de camiones de la carretera Interestatal 37 en dirección a Corpus Christi, Texas. Él se durmió, como siempre, y yo estaba a punto de quedarme dormido, por lo que decidí detenerme, y me quedé dormido. Un rato después, escuchamos un fuerte golpe que nos sobresaltó en uno de los costados de la cabina. Nos despertamos inmediatamente y nos encontramos a una criatura de grandes dimensiones con forma de lagarto, dientes afilados y unos ojos rojos brillantes que nos miraban. Da igual que lo creas o no, ambos sabemos lo que vimos esa noche. Se quedó allí durante varios minutos, simplemente mirándonos, nada más. Después de eso, saltó de la cabina y se perdió en la oscuridad de la noche. Iba de copiloto acompañando a mi madre cuando vimos a un hombre caminando sobre el murete de hormigón del lateral de la carretera sobre las 10 de la noche. Estaba muy oscuro y llovía a cántaros. El hombre
Iba vestido como un bufón, con los brazos caídos y la cabeza torcida. Mi madre se estremeció y me preguntó si yo también lo había visto. Llegado el momento, la figura se detuvo y comenzó a hacer piruetas. Aquello fue lo más extraño de todo. Hace unos años atrás, estaba viajando a través del desierto de Nuevo México cuando alrededor de medianoche, sin ninguna luz ni población en kilómetros a la redonda, veo en el cielo un gran destello anaranjado. La luz comienza a parpadear rápidamente, adquiriendo una forma redonda más grande que el sol. De repente, la bola naranja desaparece en una explosión amarilla brillante que iluminó todo a mi alrededor como si fuese de día. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Todo esto sucedió en unos segundos, pero definitivamente ha sido lo más extraño que he visto en la carretera. Hace solo un par de meses terminé de trabajar sobre las 2 de la mañana. Cuando conducía de vuelta a casa, una pelota del tamaño de un balón de baloncesto apareció entre los árboles y se cruzó por la carretera. Pisé el freno y di un volantazo, pues a pesar de no tener mucha visibilidad por la niebla, pensé que seguramente habría un niño detrás de la pelota. Nunca vi salir a ningún alma. Mientras continuaba, empecé a preguntarme qué haría un niño jugando a esas horas de la madrugada. Entonces recordé que no había casas donde sucedió todo eso. Alguien tuvo que tirar la pelota a la carretera. Las dimensiones de la pelota y el bote que dio en la carretera hace que sea imposible que la arrastrase el viento. Fue una experiencia bastante espeluznante. La semana pasada acababa de salir de Gallup, Nuevo México, y conducía hacia el oeste por la I-40 cerca de Holbrook, Arizona, cuando escuché knock, knock, knock varias veces en uno de los laterales de mi cabina. Eran unos golpes muy ruidosos y definidos que se repitieron en muy poco tiempo. En ese momento pensé que seguir conduciendo era lo mejor que podía hacer. Cuando llegué a Holbrook, me detuve para tomar un descanso, pero estaba demasiado asustado para salir a mirar. Al día siguiente, caminé alrededor de la cabina y me detuve a mirar la pasarela. No hay forma alguna de que un ser humano pudiese haberse escondido allí a las 3 a.m. en un clima helado, mientras yo iba a 120 kilómetros por hora. Mi nombre es Jorge Ávila. Soy de Guadalajara, Jalisco. Soy camionero, al igual que lo es hoy en día mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche en el año 2014, cuando me salió un viaje en el cual debía circular por la carretera libre Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo en ese entonces tenía 16 años y se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio con el fin de convertirse en una tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí, no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasando la medianoche, mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que no se durmiera aún, porque pronto llegaríamos a un restaurante ubicado al costado de la carretera donde comeríamos algo. Este es un lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo mientras llegábamos, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Llegamos al local cerca de la estación y dejamos el vehículo a unos pocos metros de la entrada. Él bajó con la cobija sobre sus hombros cuando ambos descendimos para entrar al restaurante. El dueño del lugar,
un hombre mayor quien junto a su familia pasó muchos años prestando servicio a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo, nos sentamos a comer. La plática amena en el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, así que yo aproveché de platicar un poco más con el dueño. Pasados unos minutos, mi hijo no regresaba. Me despedí del señor y me dirigí al tráiler para esperarlo, pero me sorprendí al ver que él ya estaba arriba de la cabina, cubierto con la cobija. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada. Puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje. Conduciendo en la carretera, me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo. Era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estuviera tan rígido, que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado, lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no me respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentí escalofríos al ver unos largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. No, eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado, observando incrédulo ese cuerpo desconocido mientras me preguntaba, si ese no es mi hijo, ¿dónde estaba? La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar, indicando una llamada entrante de un número que no tenía registrado. Al contestar, me paralicé. Era mi hijo, quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante donde habíamos estado minutos antes. Él había salido del baño y no me encontró. Trastornado, volteé a mirar el tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando, le dije a mi hijo que me esperara dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme al tráiler nuevamente, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas, burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir sosteniendo la cobija en sus manos, la misma que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido para mi hijo. Me preguntó qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé, diciendo que solo fue el susto del momento vivido por haberlo olvidado. Lejos de que el susto terminara allí, algo macabro se presentó más adelante. Justo cuando volví a pasar por el mismo lugar donde aquella cosa estuvo a mi lado y desapareció, mi hijo dio un grito de advertencia, pero no pude evitar que fuéramos víctimas de un accidente en el que podríamos haber perdido la vida. Simultáneamente a su grito, esa cobija se apareció planeando en medio de la carretera en dirección a nosotros, como siendo empujada en el aire por un viento inexistente. Cayó, extendida en el parabrisas, cubriendo toda la visión, causando que yo perdiera el control y chocáramos contra unos árboles al costado del camino. Recuperé la conciencia, cubierto de vidrios quebrados. Por instinto, no sentí dolor alguno,
Me percaté de la herida en mi cabeza recién cuando saqué a mi hijo del vehículo, quien, gracias a Dios, solo recibió leves cortes. Esta breve y tétrica odisea tiene una posible explicación. La leí en un periódico días después de haber pasado por este tormento. El cuerpo descompuesto de una mujer fue hallado cerca del lugar donde nosotros tuvimos el accidente. Al parecer, se trataba de una mujer de la vida, a quien un trailero levantó cerca del restaurante donde cenamos mi hijo y yo. Esto sucedió una semana antes de que nosotros fuéramos al local. Por motivos que se desconoce, aquel hombre terminó quitándole la vida y ocultando el cuerpo al costado de la carretera, dejándola cubierta solo por una cobija. Una cobija roja, idéntica a la nuestra. Antes de contar mi historia, debo aclarar que debido a la situación en la que se desarrolló el caso, omitiré todos los datos que no sean necesarios. La información no tuvo alcance mediático, pero nosotros estamos seguros de que fue un suceso único de índole paranormal. La mayor parte de mi vida fui camionero, trabajo que ya como muchos saben es considerado uno de los más propensos a tener encuentros con lo sobrenatural. Pese a eso, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir tanto miedo como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios los involucrados en este relato, que debido a su magnitud, uno de nosotros terminó con problemas psicológicos, algo que doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de los tantos cortes de ruta que pasan en Argentina, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera llegar a un acuerdo que los beneficie, reparando el daño del que se sienten afectados. Tal fue el caso de aquella noche, en la década de los 90, cuando me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podría seguir mi camino. Cerca de allí, me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneciéramos en el lugar. Así que nos propusimos preparar algo para pasar el tiempo. Con café y juegos de cartas de por medio, se hicieron las 1 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo todos para descansar cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de gendarmería aparecer de repente. De ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron en dirección a la multitud. Algunos se detuvieron justo frente a nosotros y desde allí disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A lo lejos escuchamos los gritos y llantos de mujeres y muchachos jóvenes, expresando el temor que sentían al estar envueltos en esta represalia. La expansión del gas formado ya en una inmensa nube sobre el pavimento no demoró en llegar hasta nosotros, y aunque tratamos de protegernos de los químicos, estos empezaron a descomponernos. Nosotros estábamos estacionados justo al costado de un monte, que es precisamente donde vimos salir a esas cosas. En primera instancia, pensamos que se trataba de la misma gente, intentando huir por el monte, pero a medida que iban saliendo a la ruta, pudimos constatar de que no podían ser ellos. Estos eran seres de media estatura. Parecían estar todos desnudos porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros. Algunos llevaban una especie de ramas en sus manos y con ellas azotaban el pavimento como signo de festejo eufórico al ver lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían una inmensa boca con la que producían sonidos intolerables al oído humano.
Todos se deslizaban en medio de esa nube, y al parecer, solo nosotros podíamos verlos desde donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror, pero cuando creíamos que nada podía ser más terrorífico, vimos aparecer aquel otro ser. Este tenía la fisionomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran como dos brasas ardientes que despedían llamas. Un enorme e infernal perro negro caminaba a su lado, y a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos esto. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Manejamos hasta que dejamos de escuchar gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico, del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones. Al llegar al lugar, ya había pasado todo. Algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos al doctor de la ciudad a nuestro compañero, quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder estabilizarlo. Aún así, nunca volvió a ser el mismo. Después de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismo demonio acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado lo mismo que vimos nosotros, pero escuchamos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí. Precisamente, el monte es el lugar preferido de muchos para hacer sus trabajos. Un estremecedor hecho ocurrió cuando el 7 de febrero del 2014, un micro chocó en la Ruta 7 contra un camión que transportaba ajo, conducido por Genesio Mariano, un brasileño de 36 años que manejaba alcoholizado y en contramano a gran velocidad. En el ómnibus viajaban 28 pasajeros y 2 choferes con destino a Córdoba. 6 años después, el 30 de junio de 2020, ocurrió que el camionero Sergio Gual tomó fotos mientras circulaba por allí, y en las tomas se ven unas extrañas siluetas. Él luego dijo que sacó la primera foto y salió borrosa. Sacó 4 más y las vio cuando llegó a Mendoza y esperaba a un cliente. Era la primera vez que le pasaba algo así. Jamás les había creído a otros colegas cuando comentaban que veían cosas raras durante la noche. Esto lo dejó anonadado, porque por las formas de las figuras eran personas. Cuando envió las fotos a su señora, le dijo: «Eso es para que creas en algo». Él no sintió miedo, solamente se asombró al ver las figuras. Para él, de adentro del monte está saliendo gente. Hay unas 15 personas que se ven claramente saliendo, aunque las más claras son las que se ven entre las luces. Algunos afirman que son los espíritus de las personas que murieron en ese trágico accidente y que cada tanto, evidentemente, salen o se dejan ver en la zona. Él no creía mucho en esas cosas de fantasmas, pero ahora ante la evidencia irrefutable, está convencido de que sí existen. Por lo general, la noche induce al miedo, al terror, al temor ancestral a lo desconocido. Cuando se maneja de noche, la ruta se hace larga y peor a oscuras. El trabajo del camionero puede resultar solitario y cansador, pero nada haría suponer la extraña situación ocurrida en Tucumán. Allí, 3 camioneros transitando la ruta entre Salta y Tucumán sufrieron escalofriantes hechos. Según comentó el mayor de los choferes, que tenía más experiencia en el oficio,
Escucharon en la radio que estaban rezando el Padre Nuestro. Por momentos se sentían como murmullos. El suceso fue narrado con lujo de detalles por los protagonistas en el sitio Tucumán Paranormal. Un camionero con experiencia detalló pormenorizadamente el extraño episodio. Todo comenzó, dijo el hombre, a las 23 más o menos, cuando veníamos 3 compañeros, cada uno en sus respectivos camiones. Yo venía en el medio y vi que al compañero de adelante se le reventó una rueda del segundo remolque, y por la radio comencé a decirle que nos detuviéramos en la orilla para poder cambiar el neumático y continuar seguros. Recordó que este compañero no tenía experiencia al volante. Hacía tan solo un mes que había empezado este trabajo. Le ayudaron a cambiar la rueda y entre charla y charla comenzaron a reírse. En eso escuchamos como si alguien estuviera rezando al Padre Nuestro. Volteamos a mirar y no vimos nada. Seguimos cambiando la rueda y nos apuramos. No era el único que había escuchado. El otro preguntó: ¿escucharon eso? Sí, lo escuchamos todos. Se terminaron las charlas, bromas y sonrisas. Les pedí que nos apuráramos. La verdad es que me empecé a poner nervioso. Miré la cara de mis compañeros, que también reflejaba miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos de otras personas, como si nos estuvieran haciendo compañía, pero no veíamos nada ni a nadie. Con todo listo para seguir, a pesar del susto, el trío de camioneros emprendió nuevamente el viaje. Seguimos nuestro camino unos 600 metros y adelante. Vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro, como si estuviera perdiendo el control. Empecé a hablarle por la radio y me respondió con una voz muy agitada diciendo: ¡ayúdenme! ¡Viene alguien aquí conmigo! Minutos después de las peligrosas maniobras que hizo, logró controlar el camión y se detuvo. Lo vimos bajar del camión. Estaba todo transpirado, pálido y el cuerpo helado. Sin dudarlo le pregunté: ¿quién estaba a tu lado? Y me dijo: una mujer de cabello blanco, sin rostro. Estaba allí, sentada en el asiento del acompañante y me decía: «Te vas a matar, no corras». Y dijo que le movía el volante. Para concluir con su relato, el camionero contó que el joven les dijo que él nunca respondió la radio y afirmó que fue tal el evento vivido que ese compañero nunca más volvió a manejar un tráiler. Algo sorprendente me ocurrió en Corrientes, hace algunos años atrás, antes de la pandemia. Yo iba a buscar un pasajero a Santa Ana, cerca de la capital correntina. Vi a una joven a la entrada de la ruta que iba al pueblo, haciendo dedo. Gentilmente me detuve y le pregunté a dónde iba. Ella me contestó que al pueblo, que estaba a pocos kilómetros. «Sube, te llevo», le dijo, y la chica se sentó en la parte de atrás del auto. Cuando pasaban frente al cementerio del Parque del Recuerdo, que está antes de la entrada del pueblo, me di vuelta para preguntarle dónde quería bajar. Y no había nadie. La chica había desaparecido. Yo me quedé en shock. Ya había escuchado historias como esta, pero nunca le había dado importancia. Por un largo tiempo, no quise volver a pasar allí. Más aún cuando escuché historias similares que le habían ocurrido a colegas y colectiveros que pasaban por la zona. Todos coincidían en describir a la joven como esbelta y de cabello largo. Una más de las tantas historias urbanas que se cuentan en la zona. En su momento, la historia dio mucho que hablar, pero después, con el tiempo, no se habló más del tema hasta la actualidad. Al parecer, no suceden más estas apariciones. Por lo menos, no se comenta nada. Espero que te haya gustado este nuevo relato de la Dama Negra. Ahora que escuchaste estas experiencias, cuéntame, ¿serías capaz de ser camionero? ¿Sí o no?
Por favor, déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, por favor, compártelo con todos tus amigos y suscríbete vendiendo tu alma haciendo clic en el botón suscribir. Nos vemos en un próximo video. Adiós.